Bueno, buenos días a todos y a todas. Un gustazo estar acá. En primer lugar, un agradecimiento a los compañeros del equipo que me dieron la oportunidad. Yo voy a presentar algo, pero no es solo mío, desde algunas cuestiones del contenido que lo hemos conversado con los compañeros del equipo, de las compañeras del equipo. La diapositiva que tan preciosa, gracias a la compañera. Así que si no les gusta algo, son ellos. Yo no tengo nada que ver. Bueno. Para arrancar vamos a poner algunas cuestiones en contexto porque sirven un poco para adentrarnos en lo que van a ser no solo esta discusión, sino todas las discusiones que se vienen, tanto para el Congreso Nacional Ordinario del PCNT como para el diálogo social. No tenemos que perder de vista que en el engranaje social, la seguridad social tiene un aspecto que es modular. ¿Por qué? Porque a través de la seguridad social lo que hacemos colectivamente es reconocer determinados grupos sociales asignándoles determinados derechos. Hola. ¿Quién tiene que tener derecho a la seguridad en la vejez? ¿Solo los trabajadores formales? ¿Los trabajadores formales y los autónomos? ¿Quién se lo pueda pagar? ¿Qué tipo de trabajo se reconoce? ¿Solamente el que se hace a cambio de un salario? ¿Reconocemos el trabajo no formal? ¿Reconocemos el trabajo no remunerado? Por ejemplo, en el documento que se le presentó a la dupla presidencial antes de asumir, el PCNT colocaba como una de sus reivindicaciones un ingreso para reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres. Eso, por ejemplo, es reconocer un trabajo social que se desarrolla por un colectivo propio y que merece tener un derecho reconocido. ¿Y quién lo reconoce? La Seguridad Social. Después, también hay que tener en cuenta que la seguridad social afecta a otros mecanismos de la sociedad, afecta las finanzas públicas. Las prestaciones cuestan plata. ¿Y de dónde sale esa plata? De las contribuciones, de los impuestos, pero eso se pone en juego de si tenemos un peso más, ¿en qué lo gastamos? En el 6% más 1 para la educación, en construir una política industrial que genere las bases de una reindustrialización del país, en mejores prestaciones a las jubilaciones y las pensiones. Hay discusiones que son políticas que traía Guillermo hoy, de prioridades que tienen que resolverse, de recursos que tienen que definirse quién los aporta y hacia dónde van, y que saber que una cosa afecta a lo otro y está todo interconectado a través de un sistema. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la seguridad social genera incentivos y desincentivos en el mercado laboral, a través de los costos y cómo nosotros pensamos política de empleo que no dependan exclusivamente de exoneraciones de aportes patronales, que ha sido, digamos, el mecanismo principal para la política de empleo juvenil, para atraer inversiones. Todas esas cuestiones, además, tienen que ver con una cuestión que es cultural e ideológica. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién se hace cargo de todo esto? Tenemos derechos solamente, como decía el turco, porque nos los podemos pagar. Las pesquisas neonatales para nuestros gurises, para saber si tienen problemas congénitos, ¿lo tiene que pagar quién? ¿Solamente los que tienen la plata para poder hacerlo? ¿No es un derecho saber que los chiquilines pueden crecer? ¿No es un derecho que todos tenemos que poder llegar a determinada etapa de nuestra vida con una seguridad económica para poder vivir? ¿Hasta cuánto tenemos que trabajar? Porque si bien el trabajo dignifica y el trabajo construye socialmente, también el trabajo en determinadas instancias significa espaldas rotas, dedos amputados, lágrimas, estrés. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar eso? Eso es una definición cultural, es una definición ideológica, es una definición social que está dentro de lo que nosotros marcamos de la seguridad social y que tenemos que tenerlo presente y discutirlo siempre. Y todas esas cuestiones tienen que estar englobadas coherentemente. No podemos pensar en la seguridad social como si estuviera aislada en un tupper. Tenemos que poder discutir la seguridad social, el financiamiento con las políticas de empleo, con las políticas productivas, con la política de educación, con las políticas de alimentación. Y eso es lo que hoy ya trajo Marcelo, lo que se engloba dentro de lo que se consigue como una estrategia nacional de desarrollo. Y que, si bien nosotros tenemos una instancia institucional importante para discutir seguridad social, también tenemos otra muy importante para darle
esa visión del todo que es el Congreso Nacional Ordinario del PCNT, y que también tenemos que tener una actitud propositiva de los sindicatos y de cada uno para poder enriquecer las discusiones que allí se den. Una de las cuestiones históricas que nos toca es analizar cambios en la seguridad social o poder pensar una discusión del diálogo social atendiendo determinados desafíos que ya los trajo Guillermo, que los trajo András. En primer lugar, el cambio tecnológico. Está cambiando el mercado de trabajo. Hay un economista austríaco que se llama Joseph Schumpeter que hablaba de la destrucción creativa. Estudiando el cambio tecnológico decía, bueno, cuando hay un salto tecnológico se destruyen ciertas actividades. No sé, piensen los motorman de tranvías. Llegó los tranvías, desaparecieron y se crean otras nuevas. Eso hace una construcción. En determinado momento, lo viejo da lugar a lo nuevo y se generan nuevos empleos. El tema que pasó la historia y se generan unas cosas que es la internacionalización de las cadenas de valor. Los empleos que se destruyen acá generan otros empleos. ¿Pero dónde? Los empleos de alta tecnificación generalmente van para el norte, van para China, y acá o no se reemplaza y se destruyen totalmente, o se precarizan. Entonces también hay una particularidad histórica de cómo afecta puntualmente el cambio tecnológico en estos momentos en Uruguay. La otra cuestión es el cambio climático. El cambio climático, si bien por todas las cosas que mencionaba Guillermo, hay como una verdad histórica en la cuestión del financiamiento de la seguridad social, que es que cuando la economía del Uruguay crece y se generan empleos y se generan empleos formales, no hay ningún problema. El tema es cuando la economía no crece, no se generan empleos, no hay plata, se estresa la ecuación de equilibrio financiero y discutimos reformas previsionales, generalmente para recortar derechos previsionales. En el Uruguay históricamente el motor del crecimiento es el agro. Los cambios climáticos hacen que cada vez sean más frecuentes eventos extremos, sequías e inundaciones. Lo pasamos en 2022 con la sequía, que nos quedamos sin agua. Entonces, el cambio climático lo que afecta directamente es, en tanto no cambiemos cómo se estructura la economía del Uruguay y sigamos dependiendo de cuántas hojas vendemos, es posible que haya años que nos quedemos sin plata para pagar todas las obligaciones que el Estado tiene con la ciudadanía. Por lo tanto, es un desafío que tenemos que tener constante. La otra cuestión es el envejecimiento poblacional. La transición demográfica lo que hace es no solamente que se tengan que pagar más jubilaciones y por más tiempo, sino que no por necesariamente vivir más, vivimos mejor. Entonces hay que pensar también quién cuida a los veteranos. Porque en realidad tenemos que ir a trabajar y ya no es solamente la cuestión de quién se queda con los gurises, sino quién se queda con el abuelo y con la abuela. ¿Cuál es el grado de dependencia que ellos tienen? ¿Quién lo va a hacer? ¿Algún miembro de la familia que no va a trabajar y se queda cuidándolos? ¿Va a ser un sistema de cuidado mercantilizado? ¿Va a ser un sistema de cuidado público? Son desafíos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ver cómo lo organizamos, cómo lo financiamos. Y la otra cuestión son los patrones culturales de que hablaba. Cómo ideológicamente nosotros pensamos que se tienen que resolver los problemas sociales. Y esa discusión ideológica tiene que estar siempre presente, porque si no, nos la gana la ideología neoliberal. Si nosotros no hablamos, si nosotros no discutimos, si nosotros no expresamos, alguien lo va a hacer por nosotros. Y seguramente no nos guste. Entonces, ¿cuál es el problema del financiamiento? En primer lugar, modernizar la estructura de financiamiento. Nosotros tenemos una estructura de cómo se organiza la seguridad social basada en un modelo de relaciones laborales que no está roto, pero que lo vienen golpeando, que es el de trabajadores estables por mucho tiempo, aportando formalmente todos los meses y que en definitiva después de tantos años va a poder jubilarse. Cada vez las historias laborales son más fragmentadas, salteamos entre el desempleo y el no desempleo, salteamos entre la formalidad y no la formalidad, y la informalidad. La otra cuestión es cómo mejoramos esa estructura distributivamente. ¿Quién paga la seguridad social? Esa relación del 15% del aporte patronal, del 7,5%, en extremo el 2% del aporte patronal, ¿cómo es? ¿Quién se tiene que hacer cargo de
y por qué se tiene que hacer cargo del financiamiento de la seguridad social. Y por otro lado, ampliar la matriz de financiamiento, porque el sistema de seguridad social uruguayo es muy fuerte, es muy robusto, pero es cada vez más insuficiente con respecto a los desafíos que estamos teniendo. Y nosotros podemos decir que en comparación con América Latina, el sistema de jubilaciones y pensiones de Uruguay es muy bueno, pero nadie está tirando manteca al techo de la jubilación que cobra ni de las pensiones que cobra. Por lo tanto, todas esas cuestiones son necesarias para mejorar la cobertura y la suficiencia de las prestaciones, que es lo que queremos, mejorar el bienestar que provee nuestro sistema de seguridad social, y ayudando también sin que eso vaya en contra de dinamizar el empleo y dinamizar la calidad del crecimiento, que es dinamizar el desarrollo del Uruguay. Y para eso tenemos que retomar la iniciativa programática de la clase trabajadora. Entonces, ahora yo voy a colocar algunas propuestas que son para discutir. Las propuestas son para pensar ideas fuerza, no son ideas acabadas, porque todo esto tiene que ser contemplado en un marco de diálogo social. Nosotros tenemos que construir la capacidad de generar una política de Estado sobre la seguridad social que llegue a grandes acuerdos. Por lo tanto, podemos aportar las ideas fuerza, tenemos que discutirlas y después también tenemos que ver cómo se diseñan concretamente para que esas ideas no se perforen y generen mecanismos que son contraproducentes con lo que ellos quieren. Es decir, echa la ley, echa la trampa, si nosotros hacemos las leyes mal, más gente evade, menos recursos se recaudan, más injusta queda la distribución de las cargas. Entonces, una de las primeras propuestas que queríamos colocar, y está atada también a una necesidad de pensar la fiscalidad del Uruguay nuevamente, es a redistribuir parte del financiamiento que se da sobre el salario, sobre el empleo, en impuestos directos vinculados sobre todo a la riqueza del capital. En los esquemas más básicos de marxismo, al capitalista le servía pagar cada vez menos salario y aumentar cada vez más la ganancia. Es decir, el esquema de la explotación es cada vez pago menos salario, cada vez más ganancia. Si los aportes a la seguridad social vienen sobre el salario, el capitalista en general termina pagando mucho menos. Si los aportes son sobre la ganancia, vos lo que estás grabando o a lo que estás dirigiendo para poder financiar la seguridad social es sobre la ganancia del capital. Eso que permite concretamente, más allá del plano abstracto, que empresas grandes que contratan poca gente paguen más a la seguridad social que empresas chicas que son incentivas en contratar, que son las que pagan a los trabajadores. El 90% del empleo son en micro y pequeñas empresas, intensivas en la contratación de trabajo. Generando mecanismos de financiamiento mediante impuestos, lo que hace es redistribuir la carga dentro de los capitalistas para que paguen más los más grandes y los más rentables y paguen menos los menos rentables. Además que genera incentivos porque reduce costos sobre la contratación en sí misma para los trabajadores en esas empresas. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el 18 de febrero de este año se votó en los descuentos, una metáfora futbolera como le gustó tanto a Guillermo, la ley de protección mínima a los trabajadores de plataforma de reparto. Esto es interesante porque esa ley dejaba librada al momento de la contratación si un trabajador era dependiente o era unipersonal. Es decir, los derechos previsionales que tiene quedan librados a la negociación mano a mano con el trabajador, que es a través de una plataforma, pedido ya Uber. Esto es interesante porque en el mundo hay una tendencia, en tanto la destrucción de empleo, por ejemplo, en sectores como la industria, si vos tenés un celular y una bici, te bajás el aplicativo y podés empezar a laburar en el reparto. Eso hace que tendencialmente pueda haber cada vez mayores trabajadores en esa condición, aumentando la precariedad laboral y aumentando otros problemas en el diseño de la seguridad social. Esa grafiquita lo que muestra, ojo que hay una cuestión que por la escala
esta línea que se va así para arriba es mucho más pronunciada de lo que efectivamente es. No es tan grave el asunto, pero las barras celestitas son la cantidad de trabajadores cuentapropistas. Lo que se ve que, bueno, cae un poquito en los años de mayor pico económico, pero a medida que aumenta el enlentecimiento, de a poquito va creciendo. Y la barra azul son los cuentapropistas en relación a todos los ocupados, que pega un salto que es bastante grande. Es, de vuelta, hay una cuestión de efecto de escala que hace mucho más pronunciada esta línea. Pero lo que voy es, el cuentapropismo, en distintas condiciones, está siendo cada vez más importante dentro de nuestra clase trabajadora. Ese cuentapropismo, en general, es de dueño de kiosquito, al que vende medias en el bondi, a los que van repartiendo o los Uber. Si nosotros, como clase trabajadora, no pensamos programáticamente cuestiones que ayuden a su incorporación en la seguridad social, que los doten de organización, pero que los doten de derechos previsionales y derechos al seguro de enfermedad, al seguro de desempleo, esos trabajadores cada vez más grandes de nuestra clase trabajadora se van a ir apartando de nosotros. Y ese apartamiento de nosotros se cobra muy caro políticamente. Entonces es un desafío social, es un desafío económico, pero también es un desafío político poder representarlos y poder generar mecanismos y lineamientos programáticos que los contengan y que les den una causalidad común. Otra de las cuestiones también para tener en cuenta es eso que hablaba el turco de los impuestos a la automatización de los procesos de trabajo. Esos impuestos sobre la automatización tienen eso que ver con que no son los mismos los impuestos que se rompen acá con los que se crean en alguna otra parte del mundo, y para un poco tratar de compensar esa sustitución de mano de obra. Y ahí tenemos dos ejemplos. Uno que es local, que tiene que ver con la caja bancaria, que tiene que ver con un complemento sobre los aportes patronales, pero también otros casos, como por ejemplo en Corea del Sur, que ese impuesto se hace a través de la reducción de generación de impuestos. También para intentar limitar el proceso de automatización y poder seguir dotando a la seguridad social de nuevos ingresos. Yo no sé si se dieron cuenta cuando estaba presentando la contadora Mariela, en el rubro asistencia financiera del BPS, a lo largo de todos los años, asistencia financiera es básicamente el famoso déficit del BPS. En los últimos años, creo que está 2020 y el último 2024, da un salto del 12%, una cosa así, al cerca del 12%, más o menos. Entonces uno dirá, se redujo notablemente el déficit del BPS. El tema es que ahí hay una cuestión que es contable y que tiene que ver con la ley 20.130, que hace que lo que el aporte patronal rural no paga en relación al aporte patronal de industria y comercio, rentas generales no tenga que compensar el BPS obligatoriamente. Entonces, toda la sociedad tiene que pagar la diferencia de aportes patronales de los patrones rurales con respecto a los patrones de la industria y del comercio. Vamos a hacer un doble clic sobre esa lógica porque está bueno ver por qué sucede eso y qué podemos cambiar programáticamente. El aporte patronal rural se da en predios de 584 hectáreas con un índice de CONIAT 100. Esa es la contribución mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que en predios que tengan hasta 584 hectáreas y que tengan un nivel de productividad medio, el índice CONIAT es un índice de productividad de la tierra, pueden pagar la contribución mínima. Eso hace que el aporte patronal sea casi un 2% de la masa salarial. Ahí, esperen que... Ahí va. En 2024, con el balance de este año del BPS, esa transferencia que hace el Estado para pagar a los patrones rurales fue casi
114,5 millones de dólares. Entonces, ahí para ver la lógica, ¿cuál es la cuestión? Vos en un campo podés tener, en general, pocos trabajadores en relación a la distancia. Entonces, tiene sentido cobrar sobre la productividad del campo y sobre la extensión. Porque además, también hay un incentivo de los patrones rurales que si les cobro por trabajador, van y esconden a los peones o los liberan o usan prácticas semi-esclavizantes para tratar de evadir. Entonces, hay una lógica y es la misma lógica que venía teniendo con la primera de las propuestas de gravar sobre el capital. Ahora bien, hay dos variables en juego, la extensión de la tierra y la productividad de la tierra, el índice Coniat. Vamos a ver la primera, el índice Coniat. El índice es una medida que se creó en la década del 60 en el ámbito de la Comisión de Investigación de Desarrollo Económico para medir la productividad de la tierra en una perspectiva desarrollista, básicamente o exclusivamente en la producción ganadera y ovina. 50 años para acá, no hay más ovejas. El índice refleja una productividad para una producción que ha cambiado muchísimo. Este es el mapita de Uruguay. Esto rosadito es donde hay menos productividad y cuanto más azul, más fértil es la tierra. Entonces, en estas áreas, por ejemplo, la productividad es muy baja, es menor a 100 y es casi cero. Ahora, ¿qué pasa acá? Está toda la forestación, que es uno de los motores dinámicos de la economía, el complejo forestal celulósico. Entonces acá vos tenés empresas, grandes extensiones, que además son intensivas en mano de obra, que no pagan casi nada. La otra cuestión tiene que ver con la extensión de los predios. Uno podría decir, bueno, a mí me gustaría grabar grandes extensiones de tierra y exonerar a los productores familiares, que son los responsables de la producción alimenticia vinculada a los cinturones de las ciudades, que en definitiva son personas que viven de su propio trabajo, que además afecta a los precios de la feria, que son las cosas que comemos. Entonces, lo que vemos, y con datos relevados por un compañero que se llama Martín Sanguinetti, trabajando para la UPIPA, que en promedio los productores familiares usan 40,34 hectáreas. Fíjense del 584 al 40, cuánto margen hay para reducir ese mínimo de hectáreas necesarias para poder seguir teniendo la aportación mínima patronal. Por lo tanto, hay dos caminos para emprender ahí. La primera es rever cómo se mide la productividad de la tierra en el sector rural hoy en día en base a las actividades que se desarrollan actualmente. Y la segunda es sobre la extensión de los predios, cuánto se puede modificar para poder mejorar los ingresos los ingresos a la seguridad social, más allá también de la alícuota que se cobra del aporte conjunto patronal y obrero, que es un aporte unificado en el rural. La otra cuestión de las compensaciones que está obligada a hacer rentas generales hacia el BPS y que también modificó mucho lo que se contabiliza como asistencia o no, son las exoneraciones de aportes patronales. Ahí lo que tenemos es que las principales exoneraciones vienen de industria y comercio y que son tres. Las vinculadas a las instituciones de salud, las mutualistas, las vinculadas a la educación privada y transporte de carga y transporte urbano y suburbano. Por ejemplo, en la educación privada, lo que tenemos es que hay una cuestión histórica del proceso de secularización del Estado, de cuando se separó el Estado de la Iglesia, de que, bueno, se pensó, la educación privada sirve para transmitir distintas cosmovisiones particulares
que no están del todo abarcadas por el Estado. Entonces tenían los metodistas, la Iglesia Católica, masones, etc. Y tenían una cosmovisión que debería ser protegida. Y por eso se le dieron garantías y garantías constitucionales a través de la exoneración de impuestos en el artículo 67 para poder desarrollar las actividades culturales, etc. Pasó un siglo y más que la difusión de distintas cosmovisiones que estaban representadas en la sociedad uruguaya, se dejó lisa y llanamente para el negocio educativo. Al colegio de barrio, instituciones que no tienen la representación de un grupo filosófico o social o migrante particular. Por lo tanto, ya esa exoneración medio que está ahí porque está en la Constitución y es difícil cambiarla. Pero es difícil de sostener políticamente que sí existía. Ahora bien, lo que dice la Constitución es que están exoneradas de todo impuesto y tributo. La contribución a la seguridad social no es ningún impuesto ni un tributo. Por lo tanto, en la ley de presupuesto, creo que del año 92, vamos a decir, o 93, se hizo una interpretación a la Constitución ampliándole a la exoneración de aportes patronales. Por lo tanto, hay un camino que es, bueno, si se deroga esa ley, que es una ley, no es un artículo constitucional, se puede caer esas exoneraciones. Después, el transporte de carga también tiene exoneraciones que son casi incomprensibles, más teniendo en cuenta los niveles de evasión fiscal que tiene el sector. Siguiendo. Otro de los elementos también para discutir, y que bueno, ahora está lamentablemente presente en la discusión general, tiene que ver con el artículo 259 de la ley 20.130. El artículo 259 lo que hace es, bueno, las cajas paraestatales pasan a integrar el sistema previsional común, los nuevos aportantes empiezan a dividir su aporte, mitad para las cajas, mitad para la FAP, rentas generales para que no se financien las cajas, por 30 años tiene que cubrir la diferencia. Eso es lo que hace que para poder incorporar en el negocio de la capitalización individual, básicamente rentas generales está subsidiando cajas que tienen niveles jubilatorios mayores a los que tiene EPS. Por lo tanto, es una redistribución que por lo menos debería ser cuestionada y discutida, teniendo en cuenta, claro, la complejidad que tenemos ahora de la bomba que se llama caja de profesionales y que tiene que solventar el gobierno. Por otro lado, otra de las cuestiones que tendríamos que discutir tiene que ver con la asistencia financiera que reciben la caja, el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, que es una cuestión que se comparte dentro de toda América Latina, de sistemas previsionales excepcionales para las Fuerzas Armadas, y que en plata es un poquito más de lo que es el déficit de BPS y en cantidad de gente es muchísimo menos. Por lo tanto, en términos de déficit por prestatario es muchísimo más y que seguimos soportando. Y es una de las cuestiones que hay que revisar con cierta urgencia. No solamente en términos de modificar la caja militar, sino de generar mecanismos impositivos para dotar al régimen general de seguridad social de financiamiento propio. Y por último, y no menos importante, el fortalecimiento del Banco de Previsión Social. En el balance pasado, por ejemplo, yo digo el balance pasado porque entré ahora y no vi los anteriores, pero se da cuenta de reducción de personal, de reducción en la masa salarial, de servicios que demoran en brindarse y que además termina afectando la fiscalización sobre los lugares de trabajo y la fiscalización para el incumplimiento de las normas laborales y de la formalización. Entonces,
es necesario desplegar todo un conjunto de medidas para combatir la informalidad laboral y en particular dotar de presupuesto a las instituciones destinadas a controlar eso. El Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social, es uno de los aspectos centrales para transitar por esa vía. Así que, en definitiva, de lo que se trata ahora es mejorar el esquema de protección, que necesita ser mayor y más justo, y eso requiere un mejor financiamiento. Los sistemas de seguridad social tienen que ser sostenibles socialmente. En Uruguay es imposible que un sector social le pueda pasar por arriba a otro indefinidamente. Generar políticas de Estado y más vinculadas a la seguridad social, que por definición tienen que ser de largo plazo, porque no deben haber muchos cambios a lo largo de una vida laboral, no puede hacerse como se hizo la ley 20.130, que es desoyendo a la parte que trabaja de este país. Y también tiene que ser sosteniblemente financiera, porque si no, a cada rato vamos a tener que estar discutiendo reformas para poder ver cómo pagamos las cosas. Y en ese sentido, para generar mecanismos que apunten a los intereses de nuestra clase, es necesario retomar la iniciativa programática de no solamente ir a escuchar en los mecanismos de diálogo social, sino ser capaces de proponer solventemente propuestas y soluciones a los problemas que tenemos todos. Bueno, por último, no me gustan mucho las frases hechas, pero hay algunas que sí que tienen mucha verdad, y es que la cabeza piensa donde piensan los pies. Entonces, más interesante de lo que puedo hablar ahora es el intercambio que vayamos a tener con la realidad de los distintos sindicatos para poder pensar juntos y poder seguir avanzando en esta cuestión de la discusión del financiamiento. Así que de mi parte, muchísimas gracias.